Muy bien. Entonces, dentro de la valoración social vamos a encontrar diferentes escalas que nos van a ayudar a optimizar esto. Una es la escala de valoración social de Gijón. Esto nos va a permitir la detección de situaciones de riesgo o alguna problemática social de la persona mayor que viven en su domicilio. Y esto pues para desarrollar intervenciones sociales. Mi población diana va a ser mayores de 65 años. Va a ser una prueba heteroadministrada, es decir, que el enfermero, el cuidador o el médico, el que sea que vaya a, a realizar esta prueba es el que se la hace al paciente, no el paciente solo. Se va a estudiar la validez de criterio. Al principio de la clase les había mencionado los tipos de validez que existía. La validez de criterio es una de estas. Aquí está a utilizar el juicio de un profesional experto y las otras tipos de validez mencionaba que no se habían estudiado y va a tener una fiabilidad muy buena entre observadores. Entonces, en sí nos dice que esta prueba está pues tiene buena validez, tiene buena fiabilidad. Va a evaluar 5 áreas de riesgo social: situación familiar, situación económica, la vivienda, las relaciones sociales y el apoyo social. Entonces, cada área viene con una serie de incisos o afirmaciones, las cuales traen al lado su puntuación. Por ejemplo, en la situación familiar, con la puntuación de 1 le dan a si vive con familia sin ser dependiente, si vive con un cónyuge de similar edad, un 2, si vive con una familia o con el cónyuge y presenta dependencia, un 3, si vive solo y tiene hijos próximos, 4, si vive solo y tiene hijos o si sí tiene pero viven lejos, un 5. En la situación económica evalúa si eh, gana más de 1.5 veces el salario mínimo, si gana entre 1 y 1.5 veces, que si está entre la pensión mínima contributiva hasta el salario mínimo o pensión no contributiva o en sí no tiene ingresos. La pensión mínima contributiva, lo investigué y decía que eran, estas se concedían en base a la edad y el tiempo que el trabajador había cotizado. O sea, en sí la contributiva el trabajador sí cotiza. Y las no contributivas eran a las personas que no había cotizado el tiempo suficiente o bien que habían sufren pues algún tipo de carencias. Dentro de la vivienda están los incisos de adecuada a necesidades, si presenta barreras arquitectónicas en vivienda, si hay presencia de humedades, mala higiene o equipamiento inadecuado, si hay ausencia de ascensor o teléfono, no sé a qué se referiría ascensor, o si es una vivienda inadecuada. En las relaciones sociales, pues sí tiene relaciones sociales, si tiene relación social solo con la familia y los vecinos, si es solo con familia o con los vecinos, no ambas, si no sale del domicilio pero puede recibir visitas o si no sale y tampoco recibe visitas. Y en el apoyo social, si cuenta con apoyo tanto familiar como de los vecinos, si tiene voluntariado social o ayuda domiciliaria, si no tiene apoyo, si es pendiente de ingreso, ya que asiste, no sé, en alguna residencia, o si tiene cuidados permanentes. Entonces, la puntuación va a variar entre 0 a 20. Entonces, entre mayor puntuación va a indicarnos una peor situación social. Entonces, el punto de corte va a ser de 16 o mayor de 16. Ahí. Entonces, mayor de 15 nos indica un problema social establecido. De 10 a 14 es que existe un riesgo social y de 5 a 9 que la situación social es relativamente aceptable. ¿Sí? Y esta sería la valoración sociofamiliar. También existe otra escala que va a evaluar los recursos sociales. Es la escala Older American and Resource Socials. Nos va a dar información sobre distintas áreas como son la estructura familiar,
Y los recursos sociales, recursos económicos, salud mental y física y la capacidad para realizar la actividad diaria. Entonces, esta prueba nos va a evaluar las respuestas en una escala de 6 puntos. Van a ir desde excelentes recursos sociales con 1 punto hasta un deterioro social total de 6 puntos. Entonces, aquí está la prueba, consiste en una serie de preguntas que se le realizan al adulto mayor. Entre estas están cuál es su estado civil, si vive su cónyuge en la residencia, si dentro del último año, con qué frecuencia salió de la residencia para visitar a la familia o amigos en fines de semana o vacaciones, de compras o de excursión, con cuántas personas tiene la suficiente confianza para visitarlos en su casa, cuántas veces habló durante la última semana, también cuenta si no tiene teléfono. ¿Cuántas veces durante la semana pasada le visitó a alguien que no vive con usted? Si fue de visita o si realizó alguna actividad con otra persona. Si hay alguna persona en la que tenga confianza, con qué frecuencia se siente solo. Si ve a sus familiares y sus amigos tan a menudo como quisiera o algunas veces está triste por lo poco que vienen a verle. O si hay alguien que le ayudaría en cualquier cosa si se pusiera enfermo o quedara incapacitado. Por ejemplo, el esposo, la esposa, un familiar o un amigo. Y en caso de los ancianos que vivan en residencia, tiene que ser una persona que sea ajena al centro. En caso de que sí eh, tenga una persona que le pueda ayudar, se le pregunta si podría cuidar de él o ella el tiempo que se necesita o solo por un corto espacio de tiempo, ¿verdad? Ocasionalmente, por ejemplo, acudir al médico, alguna cita o así. Y quién es esa persona. Entonces, como les mencionaba, se va a, pues se van a registrar las respuestas, cada uno trae su puntuación y con base en las respuestas se identifica cuál escala se va a aproximar a su condición. Entonces, número 1, si está en excelentes recursos sociales, nos quiere decir que las relaciones sociales son muy satisfactorias y amplias y al menos tiene a una persona que lo cuidaría de él indefinidamente. Se puede tener tanto una como varias personas. En los recursos sociales buenos, pero no excelente, dice que las relaciones sociales en su mayoría, no todas, pero en su mayoría son satisfactorias y al menos una persona va a cuidar de él de forma indefinida. Em, o también que las relaciones sociales son muy satisfactorias y una persona cuidaría de él, pero durante un corto espacio de tiempo. Ay, disculpa que está pasando a la basura. Bueno, en los recursos sociales si están ligeramente deteriorados, quiere decir que las relaciones sociales sean insatisfactorias o de mala calidad, pero al menos una persona cuidaría de él de forma indefinida. O si bien las relaciones sociales en su mayor parte sean satisfactorias, aunque la ayuda que pueda obtener sería solo por un corto espacio de tiempo. Número 4, si los recursos sociales son moderadamente deteriorados, o sea, que las relaciones sean insatisfactorias y solo podría obtener ayuda en un corto tiempo. O si las relaciones son un poco más satisfactorias, pero no, la ayuda que recibiría sería de vez en cuando. En número 5, que los recursos sociales estén bastante deteriorados. Esto quiere decir que las relaciones sociales son insatisfactorias, son pocas, son de baja calidad y la ayuda que obtiene es momentánea. O bien que las relaciones sociales sean un poco más satisfactorias, aunque pues no puede recibir ni siquiera ayuda momentánea. Y ya cuando los recursos sociales estén totalmente deteriorados, nos quiere decir que sus relaciones son insatisfactorias, son de baja calidad y no va a obtener ayuda de ningún otro tipo. Entonces, esta fue la valoración de los recursos sociales. Y también como les explicaba que al momento de detectar alguna alteración en su función sociofamiliar, debería de profundizar con otros instrumentos específicos, como era la escala de sobrecarga del cuidador de Sarit. Y esta escala
Nos va a ayudar a cuantificar el grado de sobrecarga que padecen los cuidadores de las personas dependientes. Entonces fue desarrollada con el fin de medir el grado en el que el cuidador percibía que su trabajo, pues, de asistencia alteraba tanto su salud física, emocional o también su situación económica. Y es una evaluación autoadministrada, o sea, el mismo cuidador es el que la realiza. Entonces, va a constar de un listado de 22 afirmaciones. Va a utilizar una escala que va a ir desde 0 hasta 4. 0 nos va a equivaler a nunca, 1 rara vez, 2 algunas veces, 3 bastante veces y 4 casi siempre. Entonces aquí están mis indicaciones. Dice, a la hora de responder, piense que no existen respuestas acertadas o equivocadas, sino tan solo su experiencia, ¿verdad? Entonces, acá al lado de cada uno, de cada número viene una letra. Este, las letras significan, pues, el tema, digamos, de ese grupo de preguntas. Por ejemplo, en la letra A se refiere a las consecuencias del cuidado en el cuidador y van puntos desde 0 hasta 44. En las preguntas que corresponden al grupo B, van a ser las creencias y expectativas sobre su capacidad para cuidar, que van un valor de 0 a 28. Y las que corresponden al grupo C van a ser la relación del cuidador con el adulto mayor cuidado. Entonces, aquí por ejemplo, del grupo A, consecuencias del cuidado. eh, la primera pregunta que es de este grupo nos dice, ¿cree que su familiar le pide más ayuda de la que realmente necesita? Por ejemplo, ¿cree que debido al tiempo que dedica a su familiar no tiene suficiente tiempo para usted? O bien, ¿tiene miedo de lo que el futuro depare a su familiar? Dentro de las del grupo B, creencias y expectativas sobre su capacidad, está, por ejemplo, la 4. Se siente avergonzado por la conducta de su familiar, si se siente enfadado cuando está cerca de su familiar, si piensa que su familiar afecta de forma negativa su relación con otros miembros de la familia. También, por ejemplo, se siente tenso cuando está cerca de su familiar. Y dentro de las del grupo C, su relación con con el anciano, están, por ejemplo, cree que no tiene suficiente dinero para cuidar a su familiar además de otros gastos, cree que será incapaz de cuidarle por mucho más tiempo, cree que debería hacer más por su familiar o cree que debería cuidar mejor de su familia. Entonces se va a registrar la puntuación y obviamente pues su puntuación final va a representar el grado de sobrecarga del cuidador. Entre más grande sea el número, más sobrecarga, ¿sí? Y estas serían las 3 escalas que se realizan a nivel social. ¿Tienen alguna duda, comentario? Ya pasaríamos a la valoración nutricional. Ay, espera. Milka, entonces, dependiendo del número que salga en esa escala, ¿se debe hacer alguna intervención o solamente es para darnos una idea de cómo va el cuidador? Mm, No, bueno, la escala de Sarit sí está hecha para hacer intervenciones. Hay varios aspectos de la valoración social que son muy importantes. En cuanto a la duda del ascensor, esto se utiliza más que nada, doctora, en Sí, aquellas personas que viven en un área residencial de condominios. ok. Si se ha dado la vuelta por el Distrito Federal, se dará cuenta que hay edificios multifamiliares donde tienen varios departamentos o varios condominios. No Ajá. todos tienen un elevador. Muchos son pura escalerita. Se mudan a través de la escalera, meten sus muebles a través Ok. de la escalera, todo es a través de escalera. Entonces imagínense que un paciente se fracture la cadera, que viva solo y viva en un 7º piso de un edificio de condominios. Ok. Entonces, su capacidad para rehabilitarse va a estar disminuida por eso y evidentemente para asirse de los recursos cuando menos más básicos. Si quisiera, no sé, ir a comprar algo, no iba a poder bajar escaleras al menos durante las primeras semanas después de la fractura. Entonces, eso es lo que considera. Hay otra escala, si checó la guía de práctica clínica, que es mucho más aplicable para nosotros médicos a la hora de valorar los recursos sociales. Es la escala de Díaz-Beija.
La escala ORS de valoración de recursos sociales y la escala de Gijón, las van a encontrar más que las haga trabajo social. Cuando estén en el internado, se van a dar cuenta que al final del expediente viene el chismerío. Ahí vienen todas las notas de trabajo social, que cuántas esposas tuvo el viejito, si hay 2 familias, si hay una familia, quién lo cuida, cuánta lana ingresa, etcétera. Entonces, eso lo van a encontrar siempre al final del expediente. Denme un segundo. Sí. Ok, otro de los aspectos importantes desde el punto de vista social que a nosotros como médicos en cualquier ámbito nos sirve es la identificación de ciertos tipos de cuidadores. Cuando ustedes tratan o manejan adultos mayores, se dan cuenta de que muchas de las veces pues manejan a la cabeza de toda una familia que ha sido por generaciones. Cuando las personas se enferman, los adultos mayores se enferman, generalmente hay una crisis familiar en muchos sentidos, ¿sí? No nada más hablamos de los aspectos afectivos de estas crisis emocionales, ¿sí? Hablamos de aspectos económicos, hablamos de aspectos de que quién y quién lo va a cuidar. Todo eso genera mucho estrés en una familia. Cuando se enferma un paciente, sobre todo un evento agudo, está dentro del hospital, se van a dar cuenta que hay tipos de familiares. Para empezar, está aquel familiar que navega con culpa, que siempre se la pasa fuera, nunca está, no tiene ni idea de lo que le acontece a su familiar. O sea, lo que me refiero es el güey que, por ejemplo, vive en McAllen, ¿sí? De repente se enferma su familiar y ahí casi siempre el más afectado es el cuidador primario. Llegan, ven al viejito con una llaga por presión, con una escara por presión, una lesión por presión, o lo ven desasiado, lo ven mal cuidado y empiezan a buscar culpables. ¿Sí? Esos familiares tienden a ser muy conflictivos. Son los que siempre la están haciendo de pedo en el hospital, pero que no tienen NPI, o sea, ni prostituta idea de lo que le pasa al pobre anciano. ¿Sí? Ya la manera de desarmar ese tipo de gente es simplemente preguntándole acerca de su familiar. Oiga, ¿qué edad tiene su mamá? Voltean rápido con el otro familiar que cuida y dice, a ver, ¿qué edad tiene tú, Jimena? Entonces tú te vas dando cuenta que ellos en realidad no saben nada de los cuidados que tienen sus ancianos. El otro tipo de familiar es un familiar que yo le llamo el familiar gestor. Es el que no quiere saber nada de cuidados, pero está al pendiente de que todo se haga. Él tramita las citas, cobra las pensiones, paga la luz, paga el teléfono, compra pañales, pero al cuate no le preguntes nada de cuidar, ¿sí? Él no sabe nada, él se mueve para que todo funcione. Si en su familia han tenido crisis con sus abuelos, identificarán cada uno de estos personajes. Y siempre el más fatigado y el más cansado es el cuidador principal. A ese cuidador principal yo me encargo de que durante un evento agudo él sea el que tenga más atención y cuando menos esté fuera de los cuidados en agudos. Hay otro familiar también que es el familiar inútil, el que va al hospital y todo le pone nervioso. Ella se pone muy nerviosa. Yo me pongo muy nerviosa, doctor, cuando estoy en hospitales y no sé hacer nada. A todos esos tipos de familiares tienen que incluirlos dentro de los cuidados. Es muy importante hacer eso. Les comentaba que hay una escala que viene en la guía de práctica clínica que está más adecuada a nosotros, a personal médico, la escala ORS y la escala de recursos, la escala de Gijón, perdón, están más diseñadas para expertos en este tema que son los trabajadores sociales. Bueno,
Otra de las partes importantes de la valoración social es buscar intencionadamente abuso, negligencia o maltrato. ¿Por qué? Porque ahorita, ya con las nuevas legislaciones, cualquier dato o indicio de abuso, negligencia o maltrato se persigue por oficio. Como ya vimos, los adultos mayores son población vulnerable. Entonces, ante cualquier caso de abuso, maltrato o negligencia, Trabajo Social es quien se encarga de dar aviso al Ministerio Público. Entonces, esa es otra de las finalidades también de la valoración social. Y en cuanto al colapso del cuidador, sí, doctor, es para hacer intervenciones. Si yo detecto un cuidador que se encuentre colapsado, de entrada sé que un cuidador colapsado no cuida bien, aunque éste quiera hacerlo. Y de hecho, las posibilidades de maltrato aumentan mucho. Entonces, cuando yo detecto un cuidador que está colapsado, necesito hablar con la familia para ver cómo se puedan repartir los cuidados. Ahora, eso sería en un ideal. Otro ideal que aquí no se tiene son los asilos que en diferentes países el gobierno pone. O bien salas de estancia de día o salas de día o salas de media estancia. Cosa que aquí no hay, ni gratuita, y si hay algunos aquí en Torreón, por ejemplo, lugares privados que así funcionan. Es decir, si yo tengo que ocuparme de mis cosas, necesito salir de casa y estoy muy cansado por estar cuidando a mi papá o a mi abuelo, pues qué mejor que buscar una guardería, un lugar, un espacio en donde me lo puedan cuidar de día y ya yo me dedico a cuidarlo en la noche, o al revés. Desafortunadamente, no se tiene acceso en la mayoría de la población a ese tipo de servicios, pero es una buena orientación. Y otra cosa, también sirve para decidir cuándo es necesario, ¿sí?, institucionalizar a un paciente, o sea, derivarlo a una institución permanente. Aquí en Torreón también hay, todas de carácter, al menos, pues hay una pública que ni es tan pública porque sí tienen que dar una aportación, y las otras son privadas. Entonces llega un momento en que la familia dice, ¿sabe qué, doctor? Ya no puedo. Literal no puedo. Y hay situaciones tan tristes donde, por ejemplo, tengo hijos que están solteros, o son mamás solteras, o son papás solteros, que tienen un hijo con algún tipo de discapacidad, tienen ellos alguna limitación física y tienen que cuidar de su papá. O bien tengo otro escenario peor, viejos cuidando viejos. Se me hospitalizan pacientes de 80 años. Le pregunto, oiga, ¿y quién vive con usted? Mi hermana. ¿Qué edad tiene su hermana? 87. ¿Y quién es que cuida de usted? No, pues ella. Dices, ay, güey. O sea, ¿cómo le voy a hacer para tratar un tipo de paciente así? De los casos más extremos que yo recuerdo haber visto fue de dos hermanitas que vivían solas, una precisamente de 87 y otra de 92, completamente solas, muy pocos recursos sociales fuera de su casa. O sea, la comunidad en las ciudades, a la gente habitualmente le valemos madre, a menos que sean colonias muy viejas o donde la gente tenga viviendo ahí ya muchos años. Estas abuelitas vivían solas. Una de ellas, ¿por qué no? Porque los abuelitos hacen deportes extremos, se puso a limpiar el baño con jabón y ácido muriático, la de 87. Entonces, andando limpiando el baño, llenó todo de ácido, el vapor la hizo toser, del ácido muriático se intoxicó, se precipitó al suelo y se cayó y tuvo una fractura de cadera. Empezó a gritar para que la de 90 y tantos de ayudar a levantarse, fue y se levantó, la jaló demasiado, tuvo caída y tuvo un trauma craneoencefálico y quedó inconsciente, con media cara metida en un charco de ácido muriático. Como los vecinos las conocían y sabían que sabían a regar sus plantas, se dieron cuenta de que no salían 3 días después. Las encontraron habiendo roto las protecciones y la puerta de la casa, pues hipotérmicas, orinadas, defecadas,
deshidratadas, hipoglucémicas, en muy malas condiciones, 3 días después en el domicilio y una de ellas con la cara quemada. Las dos murieron. Primero murió la de la cadera y después murió la del trauma craneal. Entonces, esos factores siempre los tienen que considerar, ¿de acuerdo? Y siempre tienen que ser evaluados, sobre todo para saber qué tipo de cuidados se les van a dar. ¿Entendido? Sí, Muy bien. Sígale. ok. Continuamos con la valoración nutricional del adulto mayor. ¿Cuáles van a ser sus objetivos? Son los siguientes: determinar situaciones de riesgo, diagnosticar el estado de desnutrición evidente o que tenga un curso subclínico que a veces puede pasar inadvertido, identificar las causas de los déficits nutricionales, diseñar un plan de actuación para mejorar el estado nutricional y evaluar la efectividad de las intervenciones nutricionales. Entonces hay que tomar en cuenta que el estado nutricional está condicionado por el proceso de envejecimiento y también pues por los cambios físicos, mentales, sociales que se asocian. Entonces a veces puede resultar complicado distinguir los signos de malnutrición de aquellos que se deben al proceso de envejecimiento en sí o alguna enfermedad subyacente. En sí, la evaluación nutricional completa que debe de incluir los siguientes aspectos: una anamnesis detallada, una exploración física exhaustiva, determinación de parámetros antropométricos y bioquímicos, cuestionarios de valoración y cribado y medición de la composición corporal. Ninguna de estas herramientas por sí sola va a ser suficiente para indicarnos la situación nutricional. Entonces, todas eh, van a necesitar de todas. O sea, se necesita hacer la valoración completa. En la anamnesis, pues la historia clínica debe recoger tanto antecedentes personales como los síntomas que nos hagan sospechar de alguna deficiencia nutricional. Normalmente no hay una causa única para la desnutrición, sino que puede ser una serie de factores que estén contribuyendo a esto, como son todas las circunstancias que generen dificultad para comer, pérdida del apetito o aumento de las necesidades. Entonces, entre estos hay que em, recoger la presencia de enfermedades crónicas, cirugías, hospitalizaciones recientes, si tiene el anciano hábitos tóxicos, si consume fármacos, cuál es su grado de actividad física y pues los cambios propios del envejecimiento. También se debe de incluir, obviamente, su valoración social, funcional y cognitiva y pues también su estado afectivo, que estos también pueden condicionar a un estado de malnutrición, porque a veces, o bueno, muchas veces están deprimidos. Ante todo paciente anciano con sospecha de malnutrición, hay que plantearse dos cuestiones. Primero, si ha perdido apetito o también si ha perdido peso involuntariamente. Si responde sí a que ha perdido el apetito, pues nos va a dar una alerta sobre que exista un riesgo de malnutrición. Y a la segunda pregunta, si ha perdido peso involuntariamente, según la bibliografía, ahorita lo vamos a ver más adelante, decía que pérdidas de peso que fueran mayores de un 2% en la semana, de un 5% en el mes o de un 10% semestral iban a ser indicativas de malnutrición. Y también hay que hacer una historia dietética eh, desarrollada. Se tiene que preguntar sobre el tipo de alimentos que consume, la variedad en la dieta, las cantidades y los horarios, cuántas comidas hacen al día, también si tiene problemas en la masticación o en la deglución, si comen solos o con compañía de otro u otros, si cuentan con ayudas para comprar los alimentos o para hacer las comidas. También hay que preguntarle sus gustos, sus preferencias. Si en caso de que sigan una dieta restrictiva, pues también hay que preguntarse porque pueden ser demasiado estrictas y esto pues nos lleva a una mala ingesta. También si consumen vitaminas o también suplementos dietéticos, etcétera. Y
Y con toda esta información, pues hay que hacer un cálculo de la ingesta habitual, ¿no? Pero a veces puede ser difícil porque hay alta prevalencia de la pérdida de la memoria a corto plazo en los ancianos. Entonces, eh, también a veces las estimaciones se deben de hacer a través de un familiar o de un cuidador y pues la validez y la fiabilidad pueden ser limitadas. Entonces, en la exploración física, los signos que nos hacen sospechar de malnutrición son muy inespecíficos y no son frecuentes, pero eh, solo van a ser evidentes en situaciones en las que haya una carencia extrema. Entonces hay que integrar todo esto. Es necesario realizar un examen físico completo que deben incluir desde la exploración del estado general, eh, detectar si hay palidez, atrofia muscular, bradicardia, hipotensión, etcétera, hasta también las alteraciones cognitivas de los órganos de los sentidos, del sistema nervioso, de la movilidad también. También es importante explorar la piel. Se buscan pues dermatitis, se busca eh, equimosis o, por ejemplo, úlceras, retraso en su cicatrización, también en su cabello, si está despigmentado, si se ve como quebradizo, en las uñas también. Hay que explorar de igual forma el aparato digestivo que va a incluir boca y dientes para descartar glositis, gingivitis, alguna estomatitis. Y también la exploración abdominal se debe realizar en busca de posibles tumores o hepatopatías, por ejemplo. Y como es a veces difícil el diagnóstico de desnutrición en las fases iniciales, pues se han desarrollado cuestionarios de cribado. Esto para facilitar, perdón, el reconocimiento de la desnutrición. Y entre las escalas que no van a requerir parámetros bioquímicos para su valoración, se va a encontrar la MNA o Mini Nutritional Assessment. Su objetivo va a ir más allá de la detección de la desnutrición. También va a permitir identificar a los pacientes en riesgo y también pues orientar la intervención nutricional. Va a estar válido en los diferentes niveles de asistencia, en domicilios, en residencias y en hospitales. Y pues ha demostrado ser muy eficaz, perdón, en el paciente en el pronóstico de los pacientes hospitalizados. También puede predecirnos mortalidad, complicaciones y también nos permite valorar los cambios que se producen en este estado nutricional. Va a tener una sensibilidad del 96% y una especificidad de un 98%. Y se va a componer de una serie de 18 preguntas que van a combinar tanto datos objetivos como subjetivos. Los objetivos podrían ser los parámetros antropométricos, que te incluye el perímetro braquial, el perímetro de la pierna, el IMC, o también los subjetivos como el paciente, cómo se percibe. Y este test se va a dividir en dos fases, una primera fase de cribado y una segunda fase de evaluación. La fase 1 de cribado va a estar compuesta por 6 apartados que van a medir un parámetro dietético, 2 antropométricos y 3 de evaluación global. Sumando el resultado individual de cada uno, se va a obtener un resultado total que va a tener una puntuación máxima de 14 puntos. Aquellos pacientes que tengan una puntuación en la fase de cribado igual o superior a 12 van a representar un estado nutricional satisfactorio, entonces no va a ser necesario continuar el test. Pero si tienen un resultado igual o inferior a 11 puntos, nos va a sugerir una probable malnutrición, entonces hay que seguir con la fase de valoración. Y esta fase de valoración va a estar compuesta por 12 parámetros, 2 antropométricos, 3 de evaluación global, 5 dietéticos y 2 de valoración subjetiva.
En esta fase la puntuación máxima va a ser de 16 puntos. Y aquí está la prueba. Esta es la primera parte, la primera fase de cribado de la A a la F. En la A nos mencionan las siguientes: pérdida de apetito en los últimos 3 meses, hizo una pérdida severa, pérdida moderada o sin pérdida, cada uno con su valor. Si es una pérdida reciente de peso en menos de 3 meses, si perdió más de 3 kilos, si no se sabe si perdió 1 a 3 kilos o no hubo pérdida. En la movilidad, si únicamente se mueve de la cama a otro lugar o al sillón, si anda por la casa, o sea, puede caminar por toda la casa, o si sale a la calle. Si hay una enfermedad aguda o estrés psicológico en los últimos 3 meses, si ha presentado alguno de estos, si presenta algún problema neuropsicológico como una demencia o una depresión de forma grave, si la demencia es leve o si no tiene problemas. El índice de masa corporal sin menos de 19, de 19 a 21, 21 a 23, y lo ideal, según la OMS, que sea más de 23. Y esto se le da una puntuación de 3. La evaluación del cribado, como les digo, 12 puntos son más, normal, 11 puntos son menos, posible desnutrición, hay que continuar. Y ahora sí ya le sigue la evaluación, la segunda fase de evaluación. Si vive independiente, si toma más de 3 fármacos al día, si tiene úlceras, si las comidas son completas, o sea, cuántas tiene, una comida, 2 comidas, 3 comidas. Si consume proteínas. Si no consume o nada más un derivado lácteo, se le da una puntuación de 0. Si consume huevos, legumbres, una o 2 veces a la semana, una puntuación de 0.5. Y si ya consume carne, pescado, pollo de forma diaria, ya se le da una puntuación de 1. Si consume frutas al menos 2 veces al día, sí, 1, no 0. Ingesta líquida al día, si bebe menos de 3 vasos o si bebe de 3 a 5 vasos. ¿Cómo va a ser su forma de alimentar? Si necesita a fuerza de ayuda para comer, 0. Si come solo, pero o sea, necesita a veces ayuda o come con dificultad, un 1. O si come solo sin problemas, 2. ¿Y cómo va a ser su percepción subjetiva de los problemas de nutrición? Severa, 0. Si no sabe o dice que es de forma moderada, 1. O su percepción es sin problemas, 2. En relación con otros de su edad, su salud si es no tan buena, 0. Si no sabe, 0.5. Igual de buena, 1. Y si es mejor a las de otros, un 2. Y aquí está la circunferencia del brazo. Si es menos de 21, 0, 21, 22.5 y lo ideal que sea mayor de 22, 1. Y la circunferencia de la pierna menos de 31, 0 y más de 31, 1. Entonces, si la MNA es mayor de 23 puntos, o bueno, se suman todo, ¿verdad? Y el resultado final nos da una puntuación de 30 puntos. Si es mayor de 24, nos indica un estado nutricional satisfactorio. Se aconseja, en caso de los ancianos frágiles, repetir cada 3 meses, y en los otros pacientes, pues la periodicidad es variable, ¿verdad? Según sea el paciente. Y también se recomienda, pues, iniciar una educación para seguir una dieta equilibrada. Si la MNA está entre 17 a 23.5, hay un riesgo de malnutrición. Entonces, hay que evaluar los apartados en los que tuvo menor puntuación para identificar cuáles son las causas. Hay que realizarle la historia dietética, como vimos ahorita, que sea detallada, y hay que implementar medidas, ¿verdad? Para su estado nutricional, ya sea pues aumentarle su ingesta de energía, asegurar que tenga una ingesta de líquidos adecuada, o bien administrar vitaminas, suplementos, y también pues derivarlo a un dietista estaría bien. Y si es una MNA menor de 17, hay malnutrición. Entonces, además de las medidas que ya les dije, tiene que investigarse otras causas de malnutrición, y pues la intervención nutricional, ¿verdad? Que se realiza de forma inmediata. ¿Y alguna duda de esta prueba?
Y ya por último, pues vienen los, la valoración antropométrica, que son lo que ya conocemos. A ver, doctora, hasta ahí nada más. Una pregunta, bueno, dos preguntas. ¿Cómo se mide la circunferencia braquial? Aquí lo traigo. Ah. Ah, no. Ah, sí, aquí está. Sí, ahí está. Sí, se ubica el punto medio del brazo que va a ir desde la punta de la clavícula, o sea, el acromion, a la del Sí. codo, el olecranon, y Ujú. se va a, a sacar el punto medio, ¿no? Y ya de ahí se mide la circunferencia. Muy bien. ¿Y para la pantorrilla? La pantorrilla es la parte más prominente y puede Ujú. ser sentado o parado. Ujú. Y el abdominal, A ver, una pausa. Se mide la parte más prominente de la pantorrilla y usted tiene que verificar que en realidad lo sea. La manera de verificarlo es en donde su apreciación diga que es el punto más grueso de la pantorrilla, mide por encima de ese punto 1 pulgada arriba y 1 pulgada abajo. o Para que no anden midiendo pulgadas, con la última falange del dedo pulgar, valga la redundancia, mida arriba una distancia tomando en cuenta la última falange del pulgar hacia arriba y otra falange del pulgar hacia abajo, para verificar que en realidad sea el punto más grueso. ok. Una aclaración respecto a las medidas antropométricas de circunferencia braquial y de circunferencia de la pantorrilla. Cuidado con los estados edematosos, porque eso le va a dar evidentemente falsos. O sea, alguien puede estar muy hinchado y no quiere decir que esté chamorrudo o brazudo. ¿De acuerdo? Ok. Entonces, en estados edematosos hay que tener cuidado con esa apreciación objetiva del estado nutricio. Ok, doctora, muy bien. La verdad, muy Ajá. bien. O sea, lo que acaba de explicar del MNA, así tal cual se explica un MNA, muy chingón, así mero es. Y hasta ahorita no hay ninguna herramienta que sea tan completa como el MNA que desarrolló Nestlé. De hecho, yo creo que junto con la Biblia es de las cosas más traducidas en diferentes idiomas. O sea, el MNA es por mucho una herramienta que tiene las 3 Bs. Es buena, es bonita y es barata. Sumamente aplicable para toda la población en general, o sea, adultos, hablando específicamente de adultos. Hay un MNA para niños, pero Nestlé se voló la barda y tanto se la voló que cobra regalías y está patentado por ellos. No solamente para el diagnóstico, sino que a través de cada una de esas preguntas, aquí lo único que hubiera estado padre, doctora, que hubiera puesto el MNA original, porque este MNA que viene en el libro, las preguntas están muy rebuscadas o las aseveraciones que vienen ahí están muy rebuscadas. En el MNA original, la manera en que se pregunta es mucho más sencilla, incluso para quien no es nutriólogo. Entonces, sí, si ustedes quieren tener una valoración que mezcle parámetros objetivos y subjetivos del estado nutricio, el MNA con mucho es la mejor herramienta que existe. Hay otras, muy buenas también, pero la más completa es el MNA. Si tienen la oportunidad de descargarlo en la versión en español, van a ver cómo es mucho más sencilla su aplicación. Excelente, doctora. Muy bien. Muy bien. Y sería todo. Y ya se acabó la clase. Muy bien, doctora Milka. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nada? No, creo que no, Doc. No, Doc, todo bien. No, doctor. Muy bien, médicos. Excelente, excelente. Ok, pues nos vamos a ver entonces el lunes. Sí, muy bien. ¿Sale? Excelente. Luego voy a platicar con ustedes para lo del examen del primer módulo. Yo creo que a ver si lo hacemos en una semana o 2 semanas. Muy bien, Doc. ¿Hecho? Sí. Muchas gracias, médicos. Gracias, Gracias. doctor. Gracias, Doc. Hasta lunes. Bye. Gracias. Pues aquí nos quedamos, ¿no? Para reuma. Oh, sí. No. Bueno, me voy a dormir. Ahí vengo. Tú, Mimir. Pero se tiene que cerrar para grabar la clase, ¿no?
No, nada más que Milka detenga la grabación y ya que le dé el anfitrionismo al otro y al otro.